Hola, muy buenas. Son bienvenidos a su canal Historias Diarias. Como el mismo nombre lo dice, tendremos una o varias historias diariamente en su canal. También me pueden encontrar en TikTok como Historias Diarias. Pueden checar el canal por nuevos updates. Sin más dilación los dejo con la historia de hoy. Mi prometida me dijo fríamente, no me puedo casar contigo, ya que no te amo, amo a tu hermano, y mis padres me exigieron ser su padrino de bodas, pero meses después tocaban mi puerta arrepentidos porque ella destruyó su vida perfecta. Hola, comunidad de Reddit. Llevo años leyendo historias aquí, encontrando consuelo en las experiencias de otros, y nunca pensé que llegaría el día en que la mía sería una de esas largas crónicas de desamor y traición que uno lee en una tarde. Pero aquí estoy. Necesito vaciar esto, no solo por desahogo, sino casi como un acto de cierre definitivo. Esta es la historia de cómo el suelo se abrió bajo mis pies, de cómo caí en el abismo y, contra todo pronóstico, encontré la forma de escalar hasta una cima más alta de la que jamás estuve, mientras observaba cómo quienes me empujaron quedaban atrapados en el fango que ellos mismos crearon. Es larga, llena de matices, y he intentado ser lo más honesto posible, incluso cuando eso me hace quedar como un ingenuo. Vamos allá. Parte 1. Me llamo Oscar. Por naturaleza y por profesión, soy ingeniero civil, soy una persona que cree en los planos, en los cálculos, en la previsibilidad. Un edificio bien diseñado no se cae. Aplicaba esa misma lógica a mi vida. Si eras una persona buena, constante y fiel, tu vida sería estable. Era una ecuación simple. Y durante años, pareció funcionar. Conocí a Elena en la universidad. Ella era un torbellino de color en mi mundo de líneas rectas y números. Estudiaba diseño gráfico y parecía llevar el arte en la sangre, en la forma de moverse, de reír, de mirar. Su risa era contagiosa, su energía, magnética. Para mí, un hombre tranquilo, casi taciturno, ella era el sol. Me atrajo de inmediato, y el milagro fue que ella también se sintió atraída por mi serenidad, como decía. Ella era el caos creativo y yo, la base estable que lo sostenía. Durante 6 años, fuimos la pareja complementaria, la que sus amigos señalaban como el ideal. Recuerdo con una nitidez dolorosa el día que le propuse matrimonio. Fue en un pequeño restaurante junto al mar, el mismo donde celebramos nuestro primer mes de novedad. Había ahorrado durante meses para el anillo, un diamante sencillo pero elegante, como ella. La cena transcurría con normalidad, pero mi corazón latía como si quisiera escapar de mi pecho. Cuando llegó el postre, me arrodillé. Las lágrimas que brotaron de sus ojos parecían de auténtica felicidad. Él sí fue un susurro emocionado que se mezcló con el sonido de las olas. Esa noche, caminando de la mano por la playa, creí haber resuelto la ecuación de mi vida. El futuro era una línea recta y ascendente hacia la felicidad conyugal. Para entender la profundidad de la herida, debo hablar de Roberto. Mi hermano mayor. 2 años no son nada de adultos, pero de niños era un abismo. Roberto era todo lo que yo no era, extrovertido, carismático, con una facilidad innata para las palabras y la conexión social. Mientras yo me refugiaba en mis libros de matemáticas, él era el alma de las fiestas familiares, el que conseguía salir de cualquier lío con una sonrisa. De pequeño, lo admiraba con devoción. Era mi héroe. Pero con los años, esa admiración se fue corroyendo, minada por las comparaciones involuntarias de nuestros padres. Roberto, ojalá tuvieras la dedicación de Oscar, le decían. A mí, en cambio, Oscar, ¿por qué no eres más abierto como tu hermano? Eran comentarios bien intencionados que, gota a gota, fueron tallando una invisible pero palpable rivalidad. Yo sentía que, para mis padres, Roberto era el hijo divertido y yo, el fiable. Elena, desde el principio, conectó con Roberto. Sus personalidades extrovertidas vibraban en la misma frecuencia. En las reuniones, eran ellos los que animaban la velada, los que compartían chistes, los que bailaban mientras yo observaba desde la mesa, contento de verla feliz, pero con un pozo de incomodidad que siempre atribuía a mis propios complejos. Recuerdo una Navidad, jugando a un juego de mesa, una mirada entre ellos que duró un segundo más de lo normal.
Un nudo se formó en mi estómago, pero lo deseché rápidamente. «Es tu hermano», me repetí, «estás imaginando cosas». La confianza que tenía en ambos era el pilar más sólido de mi mundo. 3 meses antes de la boda, conseguí el ascenso de mi vida. Un proyecto de infraestructura de gran envergadura que no solo suponía un salto estratosférico en mi carrera y en mis ingresos, sino que era la llave para nuestra casa con jardín. El sueño. Decidí celebrarlo con una cena íntima en mi apartamento. Mis padres, Roberto y Elena. La velada, en retrospectiva, fue un campo de minas disfrazado de fiesta. Mis padres, eufóricos, brindaban una y otra vez por mi éxito. «Por mi hijo, el ingeniero estrella», decía mi padre con orgullo. Roberto sonreía y brindaba, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. Era una máscara de cordialidad bajo la cual intuía una profunda incomodidad. Cada mención a la boda o a la casa era un pequeño martillazo en su ego. Elena, por su parte, estaba ausente. Sonreía cuando era necesario, asentía, pero su mente estaba en otra parte. La atribuía al estrés de los últimos preparativos. En un momento dado, Roberto y ella se quedaron solos en la cocina, sirviéndose más vino. Los observé desde la sala. Él se inclinó y le susurró algo al oído. Ella rió, una risa franca, espontánea, la risa que yo ya no conseguía arrancarle. Una punzada de celos tan intensa y amarga me atravesó que tuve que mirar hacia otro lado. «Son amigos», me dije, «no seas paranoico». Cuando todos se fueron, ella me dio un abrazo. «Estoy tan orgullosa de ti, Oscar», murmuró contra mi pecho. Pero sus brazos carecían de fuerza, su cuerpo estaba rígido. «¿Estás bien?», le pregunté, acariciándole el pelo. «Sí, sí, solo son los nervios. Y a veces siento que todo esto es demasiado. La boda, la casa, es mucha presión». La besé en la frente. «Todo va a salir perfecto», le dije, con una fe ciega que ahora me parece patética. Esa fue la última noche que creí en él para siempre. Parte 2. Al día siguiente, sábado, amaneció con un cielo despejado e incongruentemente soleado. Estaba limpiando los restos de la cena cuando sonó el timbre. Era Elena. No había avisado. Al abrir la puerta, su rostro me heló la sangre. Estaba pálida, con los ojos hinchados y enrojecidos, pero su expresión no era de tristeza, sino de una determinación gélida. «Oscar, tenemos que hablar». «Pasa, cariño, por favor». «¿Qué ocurre? ¿Es algo del vestido? ¿De la tarta?». Se sentó en el borde del sofá, como si temiera contaminarse con la familiaridad del mueble. Yo me senté frente a ella, el nudo en mi estómago apretándose hasta doler. «Oscar», comenzó, mirando fijamente sus manos entrelazadas. «No me puedo casar contigo». El silencio que siguió fue tan denso que podía saborearlo. Era amargo. «¿Qué? Elena, por favor, son solo nervios». «Es normal, lo pasan todas las novias, no son nervios», cortó, alzando por fin la mirada. Sus ojos, que siempre me habían parecido cálidos y llenos de vida, ahora eran dos pedazos de hielo gris. «No te amo. En realidad, nunca te amé de la manera en que una mujer debe amar a su esposo». Cada palabra era un disparo a quemarropa. «¿Nunca? 6 años y nunca me amaste? ¿Qué ha sido todo esto entonces?» «Te quiero, Oscar. Eres mi mejor amigo. Eres un hombre maravilloso, bondadoso y estable. Pero no es amor. No es pasión». Me levanté, incapaz de contenerme. La rabia empezaba a hervir bajo el shock. «¿Y por qué demonios esperas hasta ahora para decírmelo? Faltan 3 meses. Hemos invertido tiempo, dinero, ilusiones. Nuestras familias». Fue entonces cuando soltó la bomba que no solo destrozó mi presente, sino que reescribió mi pasado. «Porque yo amo a Roberto». El mundo perdió todo el sentido. El suelo literalmente cedió bajo mis pies y tuve que apoyarme en la pared. «Roberto», repetí, como un idiota. «¿Mi hermano?». «Sí».
Y mis padres, desde el principio me insistieron, me exigieron prácticamente, que si me casaba contigo, Roberto fuera el padrino. Dijeron que sería un bonito gesto de unión familiar. Y en estos meses, organizando todo con él, viéndolo tan cerca, él, me di cuenta de que no podía seguir viviendo una mentira. Elijo a Roberto. La absurdidad de su justificación me dejó sin aliento. ¿Tus padres te exigieron? ¿Y eso es lo que te hizo darte cuenta? Elena, eso es una ridiculez. Es una excusa patética. Tú no lo entiendes, Oscar. Para ti todo es simple. Esto no lo es. Es muy simple. ¿Y Roberto? ¿Él corresponde a este amor? Sí, afirmó, sin un ápice de duda. Hemos hablado. Lo sabemos desde hace tiempo. Es mutuo. Recogió su bolso del suelo. Se puso de pie. Me miró por última vez. Lo siento, Oscar. De verdad. Mereces a alguien que te ame con locura. Alguien como yo amo a Roberto. Y se fue. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en cada rincón de mi ser, sellando el final de la vida que conocía. Lo primero que hice fue correr al baño y vomitar. El rechazo físico fue instantáneo. Luego, llamé a Roberto. Mi mano temblaba tanto que apenas pude marcar. ¿Oscar? ¿Qué pasa, hermano? Su voz sonaba normal. Demasiado normal. Es cierto, escupí, con la voz rota. Un silencio pesado, culpable, llenó la línea. Oscar, lo siento. Lo siento muchísimo. ¿Lo sientes? ¿Eso es todo? ¿Te estás tirando a mi prometida? No, jamás. Nada de eso. Solo, hay sentimientos. Ella vino a mí. Dijo que estaba confundida con la boda. Y en lugar de pararle los pies y contármelo, ¿decidiste seguirle el juego? ¿Eres mi hermano, Roberto? ¿Mi hermano? Lo sé. Y me siento como una mierda. Pero no se puede controlar lo que se siente, Oscar. Es complicado. Complicado, repetí, con un esbozo de risa amarga. Que os follen a los dos. Que os follen. Colgué y lancé el teléfono contra la pared, haciéndolo añicos. Luego, en un acceso de rabia ciega, agarré el jarrón de cerámica que habíamos comprado juntos en un mercadillo y lo estrellé contra el suelo. Los pedazos se esparcieron por el suelo como los restos de nuestro futuro. Me desplomé en el suelo y grité, un grito gutural de dolor, rabia y traición que salía de lo más profundo de mi alma. Luego llegó el calvario logístico. Llamar a los invitados. Hola, sí, soy Oscar. La boda del próximo mes está cancelada. Las respuestas iban desde la conmiseración hasta el morbo apenas disimulado. Llamar al banquete, a la iglesia, a la floristería. Cada llamada era un nuevo recordatorio de mi humillación pública. Mis padres aparecieron en mi apartamento, devastados. Mi madre no paraba de llorar. Mis hijos, mis pobres hijos. Mi padre, siempre tan estoico, tenía el rostro desencajado. No entiendo a Roberto. No es la forma. No es la forma. La familia de Elena fue evasiva. Su madre me dijo por teléfono, con un tono de condescendencia que me hirió más que la propia traición, Oscar, Elena es una niña muy sensible. La presión pudo con ella. Es una lástima. No hubo disculpas, solo un intento de lavarse las manos. La depresión se apoderó de mí. Iba a trabajar como un sonámbulo. La ciudad se había convertido en un campo de minas de recuerdos. Cada café, cada cine, cada parque me gritaba en la cara lo que había perdido. Sabía que si me quedaba, me consumiría la amargura. Mi ascenso, irónicamente, era mi tabla de salvación. El nuevo puesto estaba en una ciudad a 2 horas de distancia. Lo que antes era una perspectiva aterradora, ahora era mi única esperanza. En 3 semanas, empacé mis pertenencias más esenciales, di mi baja en el apartamento y me despedí de mis padres. Me voy. No puedo quedarme aquí, les dije, abrazando a mi madre, que lloraba en silencio. Haz lo que tengas que hacer, hijo,
dijo mi padre, con la voz quebrada. Te queremos. Y, intenta no cargar con ese odio para siempre. Fue un error de los dos. Asentí, pero no pude prometer nada. El odio y el dolor eran todo lo que me sostenía. Conduje hasta mi nueva ciudad con el corazón hecho trizas, pero con una chispa de determinación. Iba a demoler los escombros de mi antigua vida y a construir algo nuevo, más fuerte, a prueba de traiciones. Era el proyecto más importante de mi carrera, mi propia supervivencia. Parte 3. Lo primero que hice, incluso antes de desempacar por completo, fue buscar un terapeuta. Fue la decisión más acertada que pude tomar. En su consulta, tranquila y neutral, empecé a desentrañar el nudo de emociones. Aprendí que no solo lloraba por Elena, sino por la traición de mi ídolo de la infancia, por la pérdida de la familia que creía tener, por la humillación ante mis amigos y conocidos. Aprendí a dejar de culparme. Mi terapeuta me ayudó a ver que la justificación de Elena sobre sus padres y el padrinazgo era una narrativa que se había construido para evadir la responsabilidad plena de su decisión. Era una forma de presentarse no como la villana, sino como una víctima de las circunstancias. También me apunté a un gimnasio. El dolor físico del hierro era un sustituto catártico y productivo del dolor emocional. Cada kilo que levantaba era un gramo de rabia que transformaba en músculo. Mi cuerpo se fortaleció, y con él, mi autoestima. A los 6 meses de mi nueva vida, un compañero de trabajo, Santiago, me arrastró a un bar con sus amigos un viernes por la noche. Mi instinto fue rechazar la invitación, pero recordé mi promesa de reconstruirme. Fui. Y fue allí donde la vi. Isabel. Era arquitecta. La antítesis de Elena. Donde Elena era un fuego artificial de colores brillantes y efímeros, Isabel era la luz constante y serena de un faro. No necesitaba ser el centro de atención, pero cuando hablaba, su inteligencia y su humor sutil atraían a todo el mundo. Tenía una calma que era contagiosa, una sonrisa que no prometía más de lo que podía dar, y eso la hacía infinitamente más atractiva. Empezamos a quedar. Cafés, cines, paseos. Todo fue lento, natural, sin la presión de un futuro forzado. A los 3 meses, una noche en su acogedor apartamento, mientras veíamos una película, sentí que era el momento. Le conté todo. El relato completo, sin edulcorar. La boda, la traición, la fría confesión, la huida, el dolor. Ella me escuchó en completo silencio, acurrucada a mi lado, sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio. Luego, me tomó la mano entre las suyas, que eran cálidas y firmes, y dijo: «¿Qué viaje tan horrible has tenido que hacer, Oscar? Y qué increíblemente valiente has sido al tomar las riendas y venir aquí a empezar de cero. Mucha gente se hubiera quedado anclada en el rencor». No había un ápice de lástima en su voz. Solo admiración y respeto. En ese momento supe que Isabel era el tipo de persona con la que se podía construir una vida verdadera, no un decorado bonito para impresionar a los demás. Con Isabel, mi vida adquirió una profundidad y una autenticidad que nunca había conocido. Viajábamos y planeábamos juntos, nos apoyábamos en nuestros proyectos profesionales, ella estaba montando su propio estudio. Teníamos discusiones que siempre terminaban en una comprensión más profunda del otro. Era una sociedad en el sentido más pleno de la palabra. Un año después de mi mudanza, mi vida no solo se había reconstruido, era mejor, más sólida y significativa de lo que jamás había imaginado. El ascenso era un éxito rotundo, mi relación con Isabel era un puerto seguro, y había encontrado una paz interior que creía perdida para siempre. Creí, de manera ingenua otra vez, que el capítulo de Elena y Roberto estaba cerrado y archivado. El universo, sin embargo, tenía un epílogo dramático reservado. Parte 4. Era un viernes por la noche, una de esas noches perfectas y domésticas que tanto valoraba. Isabel y yo estábamos en el sofá, enredados en una manta, viendo una película y debatiendo sobre la logística de un posible viaje a Japón. La felicidad era tangible, un calor silencioso que llenaba la habitación. Entonces, sonó el timbre. Nadie nos esperaba. Un escalofrío de presentimiento me recorrió la espalda. Me acerqué a la mirilla y el corazón se me detuvo. Era Roberto.
pero no era mi hermano. Era una caricatura grotesca de él, estaba demacrado, como si no hubiera comido o dormido en semanas. Sus vaqueros y su chaqueta le colgaban del cuerpo. Tenía las ojeras tan marcadas que parecían moratones. Su postura, antes erguida y confiada, era ahora una curva de derrota. Dudé. La mano en el pomo de la puerta temblaba. ¿Quién es?, preguntó Isabel desde el sofá, con voz alerta. Mi hermano, respondí, y el tono de mi propia voz, gélido y distante, me sorprendió. ¿Vas a abrirle? Asentí. Sí. Pero esto no va a durar. Abrí la puerta, pero me quedé firmemente plantado en el marco, bloqueando físicamente la entrada a mi nuevo mundo. No lo invité a pasar. Oscar. Su voz era un ronquero susurro. Gracias, gracias por abrir. ¿Qué quieres, Roberto? Su mirada intentó escudriñar más allá de mí, buscando a Isabel. Ella, con una dignidad y una intuición que siempre me han maravillado, se levantó y dijo con calma, voy a preparar algo de té. Déjenlos hablar. Se retiró a la cocina, dándonos una ilusión de privacidad, pero manteniéndose lo suficientemente cerca como para ser un recordatorio silencioso de mi vida actual. Roberto volvió a mirarme, y en sus ojos solo había desesperación. Necesitamos tu ayuda, Oscar. Por favor. Todo se ha ido a la mierda. Todo. Y entonces, mi hermano, el gran orador, se desmoronó. La historia que me contó, entre sollozos y pausas cargadas de vergüenza, y que luego pude contrastar con mis padres, fue un catálogo de fracasos y de justicia poética en su estado más puro. El idilio envenenado, se mudaron juntos apenas unas semanas después de que yo me marchara. La pasión de la que alardeaban y de la que me enteré por amigos comunes se evaporó en cuestión de meses. Chocaban en lo más básico, él, metódico, ella, caótica. Ella, derrochadora por naturaleza y crianza, él, acostumbrado a un nivel de vida alto pero con control. Las discusiones empezaron siendo sobre quién dejaba los platos en el fregadero y escalaron hasta convertirse en guerras campales sobre dinero y expectativas. El ostracismo social, la familia de Elena, que en un principio había fingido tolerancia para no perder a su hija, mostró su verdadero rostro cuando la relación se formalizó. El escándalo de haber dejado al buen partido estable, yo, por el hermano canalla era una mancha en su impecable pedigrí social. Le retiraron su asignación mensual, le cerraron las tarjetas de crédito y la desinvitaron de los eventos importantes. Elena, que jamás había tenido un trabajo serio, se vio obligada a aceptar un puesto de asistente administrativo mal pagado. Llegaba a casa cada noche agotada y resentida, y Roberto, que cargaba con su propio estrés, ya no tenía reservas de paciencia para sus quejas, la caída en picado profesional. La reputación de Roberto como el tipo que se lió con la novia de su hermano se extendió como un reguero de pólvora en su industria, que es pequeña y muy basada en contactos. Perdió dos de sus cuentas más importantes, cuyos dueños eran íntimos amigos de los padres de Elena. Su jefe directo le llamó a su despacho para una conversación informal sobre cómo los asuntos personales pueden impactar en la imagen corporativa. Fue sistemáticamente pasado por alto para promociones. Su carisma, su arma principal, se había vuelto en su contra, ahora la gente solo veía deslealtad, el hoyo financiero. En un intento desesperado por recuperar el status quo y demostrar que su amor valía la pena el escándalo, Roberto invirtió hasta el último céntimo de sus ahorros y de los menguantes fondos de Elena en una franquicia de comida healthy. Fue una decisión impulsiva, sin un estudio de mercado serio. La ubicación era pésima, el concepto no cuajó. En menos de 6 meses, el negocio quebró, dejándolos con una deuda bancaria que los aplastaba y avisos de desahucio pegados en su puerta. El ocaso del amor, lo que quedaba de afecto se convirtió en un resentimiento tóxico y mutuo. Las frases se repetían como mantras venenosos. Ella, con Oscar yo tenía asegurada una casa, un futuro. Tú solo me has traído deudas y vergüenza. Él, si no hubiera sido una niña caprichosa que no sabe lo que quiere, yo seguiría teniendo mi carrera y mi familia. Has arruinado mi vida. Su hogar era un campo de batalla donde solo había perdedores. El desenlace, la noche anterior a su visita, había estallado la pelea final.
Con las cartas de la agencia de desahucio sobre la mesa del comedor, Elena, histérica, le había soltado la verdad más cruda: todo esto ha sido un error monumental. Me arrepiento cada día de haberte elegido. Y sí, extraño a Oscar. Al menos con él mi vida tenía sentido y estabilidad. Esa frase fue la puntilla para Roberto. Ella, finalmente, lo echó de la casa que pronto dejarían. Oscar, por favor, suplicó, con lágrimas reales surcando sus mejillas hundidas. Necesitamos dinero. Un préstamo. Solo para salir de este agujero, para pagar unas deudas y poder respirar. Tú tienes un buen trabajo ahora, un buen sueldo. Por favor, eres mi hermano. Hazlo por lo que queda de nuestra familia. Parte 5. En ese instante, todos los meses de terapia, de dolor, de reconstrucción, cristalizaron en una claridad absoluta. No sentía rabia. No sentía odio. Sentía una lástima profunda y distante, como la que se siente por un extraño que ha cometido un error garrafal. Y sobre todo, sentía la certeza inquebrantable de lo que tenía que hacer. Lo miré fijamente, con una calma que parecía sobrenatural, y hablé con una voz baja pero cargada de una autoridad que no sabía que poseía. Roberto, voy a hablar y quiero que escuches cada palabra. Porque no se repetirán. Él contuvo el aliento, sus ojos suplicantes aún esperando un milagro. No. La palabra cayó como una losa. Su rostro se descompuso. Oscar, por favor. Silencio. Mi tono no admitía réplica. Tú y Elena os elegisteis el uno al otro. Lo hicisteis con plena conciencia del daño catastrófico que causabais. A mí, a nuestra familia, a vuestras propias reputaciones. Apostasteis vuestro futuro a un sentimiento egoísta y momentáneo, sin importaros las consecuencias. Y ahora, esas consecuencias han llegado. Esta es la vida real, no el cuento de hadas que os montasteis. Pero somos familia. No puedes abandonarme en la calle. Familia, pregunté, y un dejo de la amargura que creía superada asomó a mi voz. ¿Dónde estaba ese concepto cuando aceptabas los avances emocionales de mi prometida? ¿Dónde estaba cuando conspirabais a mis espaldas? Agotaste tu cupo de ser mi hermano. Lo despilrochaste por completo. Intentó un último recurso, un intento patético de apelar a mi antiguo amor por Elena. Elena está destrozada. Dice que te echa de menos. Esa fue la gota que colmó el vaso. Una sonrisa triste, pero serena, se dibujó en mis labios. Puedes decirle a Elena de mi parte que su padrino de bodas le falló de la manera más estrepitosa. Y puedes decirle también que yo he seguido adelante. Que tengo una vida que me llena, un trabajo que me apasiona y una mujer a mi lado cuyo valor reside en su lealtad y su honestidad, no en sus caprichos. La estabilidad que ella tanto anhela, yo la construí lejos de su influencia. Hice una pausa final y, mirando deliberadamente hacia la cocina, donde Isabel esperaba, di el golpe de gracia. Y ahora, si me disculpas, voy a volver con mi novia, Isabel. Ella es alguien que sí comprende el significado de las palabras respeto e integridad. Y no merece que los espectros de mi pasado vengan a perturbar la paz que hemos construido juntos. Este asunto ha terminado. No vuelvas a buscarme. No llames. No escribas. Para mí, este capítulo de mi vida está cerrado, archivado y superado. Sin darle tiempo a responder, cerré la puerta. El sonido del pestillo al cerrarse fue el punto final más definitivo que he escuchado en mi vida. Me apoyé contra la madera, dejando escapar un suspiro largo y profundo. No había euforia vengativa, ni siquiera satisfacción. Solo un cansancio monumental y, sobre todo, una paz inmensa, la paz de haber defendido mi territorio emocional con éxito. Isabel se acercó y me rodeó con sus brazos, sin pronunciar palabra. Su simple presencia era todo el consuelo y la validación que necesitaba. Parte 6. Creí que con la partida de Roberto se acabarían las incursiones en mi nueva vida. Error. Una semana después, mi teléfono personal, un número que celosamente guardaba, vibró con un número de mi ciudad natal. Una sensación de hastío me invadió. Contesté.
Oscar, soy Carmen. La voz de la madre de Elena era fría, como siempre, pero ahora con un matiz de urgencia mal disimulado. Carmen. No esperaba tu llamada. Sé que Roberto fue a verte. Y sé lo que te pidió. Oscar, debes entender. Elena es mi hija. No está bien. Ese hombre la ha hundido. Permaneció en silencio, dejando que su incomodidad creciera en el vacío que yo creaba. Oscar, tú siempre fuiste un joven sensato, con los pies en la tierra. Elena cometió un error de juventud e inexperiencia. Pero ahora está pagando un precio excesivo. Su padre y yo, estamos en una posición complicada. Si tú pudieras, no un préstamo, quizá una ayuda, una cantidad simbólica, sería lo correcto. Después de todo, compartieron una vida durante 6 años. La audacia y la manipulación emocional me dejaron atónito. ¿Lo correcto, Carmen? Lo correcto es que yo, la víctima, rescate financieramente a quien me traicionó con mi propia sangre. ¿Eso es lo sensato? Ella era muy joven cuando os conocisteis, Oscar. Tu hermano la confundió. Pero tú eras su futuro, su estabilidad. Y lo fui, afirmé con una firmeza que resonó en la línea. Hasta que ella y su padrino decidieron dinamitarlo. Lo siento, Carmen. No obtendrán de mí ni un solo euro. Sus problemas económicos son el resultado directo de sus decisiones. Ahora tienen que vivir con ellas. Le deseo suerte, pero su situación ya no es asunto mío. Y por favor, no vuelva a llamar a este número. Colgué. Un ligero temblor recorría mis manos, pero no era por la rabia, sino por la intensa certeza de que estaba protegiendo mi sanidad mental y mi nueva vida con uñas y dientes. Casi un año después, un viaje de trabajo me llevó de vuelta a mi ciudad natal. Fue extraño caminar por esas calles que una vez fueron mi mundo. En una pausa, entré en una cafetería que solía frecuentar cerca de mi antigua oficina. Iba a pedir un café para llevar cuando la vi, Elena. Sentada sola en una mesa de la esquina, con una taza fría entre las manos y la mirada perdida en la nada. Parecía haber envejecido una década. La luz que una vez irradiaba se había apagado, dejando un rostro demarcado y sin brillo. La elegancia natural que tenía había sido reemplazada por una dejadez palpable. Nuestras miradas se encontraron. Ella palideció visiblemente. Yo, por mi parte, sentí una oleada de tranquilidad. No tenía nada que decirle, así que asentí levemente en un gesto de reconocimiento neutro y me dirigí a la barra. Oscar. Su voz era un hilo de voz, temblorosa. Me di la vuelta. Elena. ¿Cómo estás?, preguntó, forzando una conversación banal. Bien. Muy bien, la verdad. Me alegro. Un silencio pesado se cernió sobre nosotros. Yo, no tan bien. Lo sé. Mi respuesta fue simple, un hecho, no un consuelo. Ella bajó la mirada hacia su taza. Roberto me contó lo que le dijiste. Fue cruel. La verdad a menudo lo es. Oscar, empezó, pero la interrumpí. No quería oír sus disculpas. Eran demasiado tarde y ya no tenían valor para mí. Elena, basta. No hay nada que discutir. El pasado es pasado. Toma tus decisiones y asume las consecuencias, como yo he tenido que hacer. Te deseo lo mejor en tu vida, de corazón, pero nuestro camino conjunto terminó hace mucho tiempo. Pagué mi café y me marché. No volví la vista atrás. En ese momento, supe con una certeza absoluta que había ganado. No había espacio para la venganza en mi corazón porque ya no había espacio para ella. La indiferencia era mi triunfo final. Parte 7. Han pasado más de 4 años desde aquel encuentro en la cafetería. El tiempo, como un río, ha seguido fluyendo, tallando nuevos cauces y separando irrevocablemente nuestras realidades. Roberto, la sombra del hombre que fue, nunca recuperó su estatus profesional. Ahora trabaja como comercial para una empresa de suministros de oficina, un puesto muy por debajo de sus capacidades. Vive en un pequeño estudio alquilado en una zona modesta de la ciudad.
Su vida social es prácticamente inexistente, los amigos de la época de esplendor desaparecieron. Mantiene un contacto esporádico y formal con mis padres, principalmente por teléfono en fechas señaladas. La última vez que mi madre me habló de él, mencionó que había salido con alguien brevemente, pero que no había cuajado. La arrogancia que lo definía ha sido reemplazada por una resignación gris y amarga. Es un hombre que vive con el peso constante de su error. Elena, la prisionera del remordimiento, sigue viviendo bajo el techo de sus padres. Su depresión se ha cronificado. Asiste a terapia de manera intermitente, pero según los pocos rumores que llegan, nunca ha logrado perdonarse a sí misma. Consiguió un trabajo a media jornada en una tienda de arte gracias a un contacto de su familia, un puesto que es una limosna disfrazada. Se ha convertido en un fantasma en su propia vida, un recordatorio permanente de un escándalo que sus padres intentan, sin éxito, enterrar. La relación con ellos es tensa, la vergüenza que les causó es una losa que nunca levantarán del todo. Mis padres, la paz aceptada, han encontrado un difícil equilibrio. Ven a Roberto en Navidad y en cumpleaños, pero la confianza y la complicidad se quebraron para siempre. En cambio, han abrazado a Isabel como a una hija. Están encantados con mi felicidad y son unos futuros abuelos emocionados. Aprendieron, tras un tiempo, a respetar mis límites y a entender que algunas heridas, aunque cicatricen, dejan un tejido sensible que no debe ser tocado. Isabel y yo, la vida que elegimos, compramos esa casa con jardín. No es la casa que soñé con Elena, es nuestro hogar, diseñado a medias entre mi lógica de ingeniero y su creatividad de arquitecta. Hace 2 años nos casamos en una ceremonia sencilla y emotiva en el campo. Mi padrino fue Santiago, mi colega que me arrastró a aquel bar donde la conocí. Hace 8 meses nació nuestra hija, Emma. Ser padre ha sido la experiencia más profundamente transformadora de mi vida, un amor que redefine todos los conceptos anteriores. Nuestra vida es una construcción diaria de complicidad, respeto y un amor tranquilo y firme, lejos de cualquier drama. La gente suele tener una idea cinematográfica de la venganza, un plan elaborado, una caída espectacular del villano. Mi venganza fue mucho más silenciosa, más profunda y, en última instancia, más real. Fue la venganza de la indiferencia y del éxito personal. Yo no tuve que hacer nada para que su mundo se desmoronara. Ellos fueron sus propios verdugos, los arquitectos de su infortunio. Mi único acto de venganza fue el más poderoso de todos, negarme a ser su red de seguridad, negarles el perdón barato que buscaban para aliviar su propia culpa. Al rechazar su súplica, los obligué a enfrentarse al frío y vacío sabor de las consecuencias de sus actos, sin atenuantes. La mejor venganza, descubrí, no es odiar ni conspirar. Es vivir bien. Es construir una felicidad tan genuina, tan auténtica y tan sólida que su mera existencia sea la prueba más contundente de su error. Es demostrar, con el simple transcurrir de los días, que el mundo no solo no se detuvo por su traición, sino que empezó a girar en una órbita mucho más brillante y satisfactoria. No albergo rencor. Como me dijo mi terapeuta, el rencor es un veneno que tomas esperando que muera el otro. Lo que siento ahora es una lástima lejana, casi antropológica, por ellos. Y, en el fondo, un agradecimiento paradójico. Agradezco la tormenta, porque sin ella, jamás habría navegado hacia este puerto tan seguro y hermoso. Jamás habría conocido a Isabel. Jamás habría tenido a Emma. A todos los que hayan leído hasta este punto, les doy las gracias. Escribir esto ha sido un viaje en sí mismo. Y para aquellos que estén pasando por su propio infierno de traición y dolor, se puede salir. El dolor no es permanente. Vuestra valía no la define la persona que os falló. Enfocaos en vosotros, en reconstruiros, en ser vuestra propia prioridad. La justicia del universo a menudo tarda, pero llega. Y a veces, la venganza más dulce y duradera es simplemente una vida bien vivida, una felicidad en silencio que es el grito más elocuente de todos. Gracias, Reddit. Esto, para mí, es el punto y final. ¿Qué tal les pareció la historia? Espero les esté gustando. Recuerden que pueden encontrar más historias interesantes disponibles en mi canal. Con tu apoyo siguiéndome en TikTok, suscribiéndote en YouTube y dándole like a los videos.
Me ayudas mucho a seguir creando contenido y subir más historias. Sin más dilación los dejo y les deseo un buen día.